Vamos a orar una vez más. Padre Santo, estamos frente a tu palabra, Señor, y queremos oír tu palabra. Es lo único relevante aquí, entender lo que dice la Biblia, tu santa palabra, Señor, que has decidido revelarla escrita para nosotros. Y venimos a tu libro, Señor, para leer, para entender y con tu ayuda obedecer. Oramos por los que en esta tarde no te conocen, como todos nosotros en algún momento de nuestras vidas estábamos. Que tú hagas ese milagro, Señor, que hiciste con nosotros, que es difícil de explicar, pero como ese ciego que sencillamente dijo: yo era ciego y ahora veo. Ese es el milagro de la salvación. Así que, Padre, oramos por un milagro en la vida de tu pueblo y de las personas que no son aún tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Santiago capítulo 1, vamos a continuar donde dejamos. Y como dijo Pablo, vamos a exponer esta porción que titulé, no es nada de mi autoría, no soy tan original, no recuerdo de dónde lo extraje, pero me gustó y lo adapté. Cómo ser un oidor expositivo, ¿está bien? Es muy probable que Santiago, porque vamos a ver del versículo 19 hasta el final, es muy probable que Santiago haya tenido en mente las palabras finales, la conclusión del sermón más conocido de nuestro Señor Jesucristo, el Sermón del Monte, que al concluir Jesús, en Mateo 7, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y en el versículo 26, el contraste: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿recuerdan? Le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Y creo que la mayoría o todos conocemos el destino de uno y del otro. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Así que el título es cómo ser esta clase de oidor o oyente, ¿está bien? Como se darán cuenta, lo más importante no es solo oír. El proceso de la vida cristiana es más que solo oír. Oír es importante, pero no es todo. La madurez cristiana, por lo cual podemos glorificar a Dios, no termina simplemente en oír. Es parte, es más que oír la palabra de Dios, pero es importante oír porque dice Romanos 10, 17, que la fe es por el oír. Así que si alguien está expuesto a la lectura, a la predicación de la palabra de Dios, esa palabra de Dios puede producir fe, porque continúa el versículo diciendo: y el oír, la fe por el oír por la palabra de Dios. Así que alguien puede estar oyendo y es el principio de ese proceso que Dios puede usar para llevar a esa persona a la fe salvadora. Esa persona puede estar oyendo y termina siendo un hacedor, un creyente verdadero. Bien, hemos escuchado en estos últimos años
sobre la necesidad de la predicación expositiva. Creo que en español, por lo menos, más que nunca, se han escrito libros sobre la predicación expositiva. Yo escuché allí, por los años 80, por primera vez el concepto de predicación expositiva de un profesor del Instituto Bíblico. Pero era casi un lenguaje raro, extraño, y él lo ilustraba perfectamente bien. Indudablemente, cuando él predicaba, marcaba la diferencia de todos los demás, porque él predicaba expositivamente. Y algo pasaba en nuestros corazones cuando él predicaba. No era él en sí. Simplemente era cómo él exponía las Escrituras. Y en estos años, como nunca antes, por lo menos en mi micromundo, yo no soy para hacer una lectura global, pero por lo que yo entiendo, en estos últimos años se han escrito maravillosos libros que ayudan a los predicadores sobre este asunto de la predicación expositiva. ¿Celebramos esto de la predicación expositiva? Lo percibimos como el regreso a las Escrituras. Realmente lo vemos como una reforma, es decir, vemos a la iglesia evangélica volviendo a las Escrituras. Nos gustaría que sea más. Nos gustaría ver cientos de iglesias volviendo a la palabra de Dios, dejando de lado el sermón antropocéntrico, emotivo, adulador. Queremos realmente ver muchos púlpitos que se conviertan, como decía Lutero, en el trono de la palabra de Dios. Y no voy a hablar de la predicación expositiva, simplemente quiero establecer la importancia de la predicación expositiva para cruzar del otro lado. Para cruzar del otro lado del púlpito a la audiencia. Yo a veces predico, pero a veces soy audiencia. Y el desafío para los predicadores es predicar y ser audiencia, es decir, el sermón tiene que permear mi vida. Yo debo escuchar y obedecer la palabra de Dios que estoy predicando, pero muchas veces yo estoy escuchando a un predicador y tengo esos desafíos espirituales, intelectuales, emocionales, para poder recibir la palabra de Dios. Todo un desafío. Cada persona es un mundo aquí, ¿no? Hay gente que durmió bien hoy, desayunó bien, se preparó bien, hizo su devocional, vino casi como en la condición perfecta para adorar, pero hay personas que se levantaron muy temprano, hay personas que durmieron mal, hay personas que probablemente les cayó mal el almuerzo, no lo sé, o está haciendo la digestión ahora mismo, o lo que sea es, pero más allá de su situación, cuando la iglesia se reúne, Dios quiere tratar con su iglesia y lo hace por medio de la predicación. Entonces quiero cruzar del otro lado, no hablar de la predicación expositiva, sino de la responsabilidad del oyente. ¿Bien? Así que vamos a ver dos cosas necesarias para que la palabra de Dios haga una obra en nosotros. En primer lugar, son dos puntos. En primer lugar, para ser un oidor o un oyente expositivo, debo recibir la palabra de Dios con mansedumbre, tomando el lenguaje que hemos leído, o podríamos decir, recibid la palabra de Dios con humildad. Bien. En segundo lugar, sed hacedores de esa palabra. Bien, ese es básicamente el sermón, ese es el bosquejo del sermón. Vamos a ir entonces al versículo 19 al 21 que hemos leído. Los receptores de esta carta ya son creyentes, es por eso que el escritor les llama mis amados hermanos, versículo 18. Estos hermanos, como ya hemos escuchado desde que comenzamos a estudiar esta carta, hemos visto que tenían pruebas, que tenían luchas internas, que tenían problemas de convivencia fraternal. Vamos a ver en capítulo 3 que el escritor habla de la lengua, todo un capítulo para hablar de la lengua. Eso nos está hablando de que había un problema con la lengua.
En capítulo 4, el escritor habla de la mundanalidad, es decir, que si bien eran creyentes, estaban luchando con la mundanalidad. En capítulo 4 vamos a ver que tenían problemas con el orgullo y también tenían problemas de rivalidades. Todo esto no en un bar o en una sociedad de fomento, en la iglesia. En la iglesia, porque la iglesia está formada por pecadores. Entonces Santiago no esconde estas cosas, no quiere cuidar la reputación de Dios ni de la iglesia, sino que trata con los problemas de la iglesia. Habla de estos problemas y lo hace de forma directa. ¿Está bien? Ellos debían recibir la enseñanza bíblica con mansedumbre. Con mansedumbre. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad o con mansedumbre la palabra implantada. Esta mansedumbre o humildad implica a una persona en la postura de un alumno. En la postura, en la actitud de un alumno. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, la idea es de una persona callada, en silencio y con un espíritu enseñable. Eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, hermanos, si Dios va a hacer algo en ustedes, si la palabra de Dios va a actuar en ustedes, ustedes deben tener una actitud de discípulos. La postura es de un discípulo con un espíritu abierto a recibir la palabra de Dios, sin prejuicios. Ese es un ejercicio mental que es espiritual muy grande, porque cuando uno comienza a escuchar este misterio que es la palabra de Dios, pero en labios de un pecador como yo, entonces ahí comienzan las luchas. Entonces Santiago dice, con un espíritu enseñable, sin resistencia, es decir, no con una lucha mental, tratando de resistir la verdad, sin ira, como enojo. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Versículo 19. No se puede oír y hablar al mismo tiempo. Dios nos diseñó para hacer una cosa a la vez. Cuando una persona habla, no está escuchando. ¿Se dio cuenta de eso? Cuando una persona oye, probablemente esté escuchando. Hay que ver qué está pasando adentro. Quizás pone ojos así como que sí, pero no se puede estar oyendo y hablando al mismo tiempo. ¿Qué comunica una persona cuando tiene que escuchar, cuando debería estar escuchando y está hablando? ¿Qué está comunicando? Que no le interesa lo que estás diciendo. Comunica que está cerrado a escuchar, no está abierto a aprender y tiene más una actitud, porque si está hablando sobre el que está hablando, está teniendo más una actitud de maestro que de discípulo. Yo no sé si hay docentes aquí. Levante su mano si hay docentes. 1, tímido, 2, 3, 4. Bueno, debe ser una lucha bárbara, porque en la posición de un docente, que un alumno quiera enseñarte, es un asunto de irreverencia, ¿no? Pero lo que estaba pasando aquí no es que uno o dos, todos eran maestros. Es lo que va a tratar en capítulo 3. Todos querían enseñorearse de los demás. Nadie quería tomar una postura de humildad y de aprender. Observen capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Bueno, no dice todos, pero muchos. Muchos estaban peleando por la vacante de la posición de maestro. Capítulo 1, versículo 19 dice, pero que cada uno sea pronto para oír. La idea es ser un discípulo, no un maestro. Y agrega, tardo para hablar,
tardo para la ira. Lo que está planteando el escritor son discusiones airadas. Discusiones airadas, y la verdad estaba ahí, pero estaba siendo debatida y cuestionada e ignorada. Es por eso que en capítulo 3 va a la raíz de este problema de debate y de contención. Dice en capítulo 3, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Lo que estaba pasando aquí es que la palabra de Dios, que tenía que ser autoridad final para cortar todo tipo de discusión, no lo estaba haciendo, porque se estaba debatiendo, se estaba dando opiniones y todo el mundo era sabio en su propio parecer. Entonces las personas no cambian cuando yo impongo la verdad con ira, cuando yo trato de convencer con enojo a la otra persona, usando aún la palabra de Dios, pero usando la palabra de Dios como una herramienta de castigo y de manipulación. Las personas no cambian. Las personas cambian cuando el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la aplica al corazón. Y es por eso que el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ninguna persona enojada va a cambiar a otra persona. Porque la ira del hombre no tiene el poder santificador. No es el camino para cambiar a las personas. Y es aplicable para los padres también, que piensan que por gritar nuestros hijos van a ser más obedientes, más santos, más justos. Bueno, dice la Escritura aquí que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es imposible recibir la palabra de Dios con estas actitudes pecaminosas. Lo que está diciendo Santiago, si estas cosas están en ustedes, es imposible que ustedes puedan adorar a Dios como Él quiere. Oídos cerrados, oídos pesados, paredes en vez de puentes, bocas abiertas, listas para desenfundar y discutir. Hablar cuando hay que escuchar, discusiones con ira, todo esto dentro de la iglesia. Eso lastima profundamente a la iglesia. Básicamente la actitud correcta para recibir la palabra de Dios, y la palabra recibir ahí que usa, es recibirla con humildad, con gracia, con alegría, como se recibe a alguien que uno está esperando. Con una recepción, con contentamiento, cálida, como una cálida bienvenida. Dice, la actitud correcta es recibir la palabra de Dios, desechando todo lo que a Dios no le agrada. ¿Qué cosas? Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras vidas. Observen el concepto ahí, la palabra implantada. Ellos ya tenían la palabra de Dios en sus vidas, pero por los problemas de convivencia y del corazón, de orgullo, la palabra de Dios no estaba obrando como Dios quería. Entonces la exhortación pastoral directa de Santiago es, ¿saben? Si quieren ver a Dios obrando en medio de ustedes, deben recibir la palabra de Dios con una buena actitud humilde, pero si la palabra de Dios, en un sentido, tomando una metáfora, va a aterrizar, tienen que quitar de la pista todas esas cosas que interfieren. ¿Qué son esas cosas? Bueno, ahí lo dice, inmundicia, malicia,
La frase significa que para recibir la palabra de Dios hay un requisito. Expulsar de mi vida todo lo que a Dios no le agrada, lo que estamos haciendo y que conscientemente estamos haciendo y sabemos que a Dios no le agrada. Refiriéndose a estos pecados interpersonales. Por lo tanto, la reverencia hacia la palabra de Dios es muy práctica, es la reverencia hacia Dios mismo. La reverencia hacia el libro de Dios es la misma reverencia hacia Dios mismo. El trato que yo le doy a mis hermanos está directamente relacionado con mi actitud hacia Dios y hacia su palabra. Está íntimamente relacionado. Yo no puedo, y eso lo trata Juan en las cartas, yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mis hermanos. Está íntimamente ligado todo. Observen, voy a citar, simplemente no lo busquen. Primera Tesalonicenses 2:13. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es la palabra de Dios que viene a nosotros. Tenemos que recibirla como es, la palabra de Dios, esa autoridad, y dejar de lado todo lo que yo pienso, lo que yo siento, o nuestras diferencias se terminan cuando la Biblia es explícita sobre este asunto. ¿Qué importa lo que usted piense, lo que yo piense? Lo que importante es lo que la Biblia dice y final de la discusión, pero no es lo que estaba pasando aquí. Dice el versículo 21, recibid con humildad la palabra implantada. Indudablemente había un problema de orgullo aquí, y agrega que es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Nadie tiene dudas de eso, ¿no? La Biblia es poderosa. Pero misteriosamente el poder sin igual de la palabra de Dios es limitado, entiéndame esto. No es que Dios es limitado, sino que nosotros perdemos el privilegio de que la Biblia actúe como la Biblia tiene poder para actuar cuando yo me aferro a ciertos pecados y dejo la palabra de Dios a un lado. Dice ahí la palabra que puede salvar vuestras almas. La idea ahí no es de salvación, porque ya hemos mencionado que son amados hermanos, versículo 19, son amados hermanos, sino se está refiriendo a la santificación, es decir, la palabra de Dios tiene poder para salvarlos de esta clase de vida que están llevando. Es como en consejería, si tenés a dos personas que se están llevando mal, puede ser un matrimonio, la palabra de Dios, estoy hablando en términos prácticos, tiene poder para reconciliar ese matrimonio y hacer que ese matrimonio sea un matrimonio bíblico, sí. Pero hay una parte que ellos deben hacer. Ellos deben recibir la palabra de Dios con humildad y quitar todas aquellas cosas que los diferencian, que los enfrentan. Y cuando ellos hacen su parte, ahí la palabra de Dios actúa poderosamente. Entonces, resumiendo este primer punto, la idea es esta. Si están ensimismados en sus propias batallas personales, están intentando ganar pequeñas discusiones, están intentando cambiar a los demás, que esto es muy del ser humano. Planeamos qué le vamos a decir, ¿no? ¿Y cómo se lo voy a decir? Y planeamos pensando que si lo digo como Paul Washer, así, lo voy a... No. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos ser humildes. Debemos, en primer lugar, nosotros cambiar, porque no vamos a cambiar a nadie si nosotros no cambiamos. ¿Queremos que otros cambien? Bueno, primero debemos nosotros quebrantarnos y cambiar nosotros. ¿Cómo podemos, dice Jesús, querer ayudar a alguien que tiene una molestia pequeña en su ojo y el que está
siendo ayudado, ve que en tu ojo tenés una enorme viga, ¿qué va a pensar esa persona? Él quiere ayudarme a mí, pero él necesita ayuda. Y es lo que estaba pasando aquí. Tratar de aplicar la Biblia a otros y no enfocarse en querer cambiarla, a recibirla y cambiar uno mismo es hipocresía. Y es un problema de orgullo que trae enormes problemas personales y a la congregación y a la familia, obviamente. Entonces, primera exhortación de Santiago es: ¿quieren ser oidores como deben ser oidores de la palabra de Dios, oidores expositivos, para seguir el título? Reciban la palabra de Dios como discípulos humildemente. Quítense de vosotros esa actitud de maestros. En segundo lugar, sean hacedores de la palabra, y la ilustración es de un oído obediente, y lo ilustra de una forma muy práctica. Observen, es un hombre frente a un espejo, pero un hombre normal, no un hombre del siglo XXI, de esos hombres narcisistas que pasan horas frente al espejo. Eso es anormal. Santiago está hablando de un ser humano masculino normal. Piense en un abuelo, no sé si tiene un papá, que simplemente se levanta y pasa por el espejo fugazmente. Esa es la clase de hombre que está usando metafóricamente el escritor. No es un hombre en el gimnasio que está horas viendo cada músculo que está. No, ese hombre es raro. Perdón si hay alguien así. Para mí, ojo, es una opinión personal. No sé si me la debería reservar. Pero un hombre normal es un hombre que no invierte mucho tiempo en el espejo. Un hombre normal es el que pasa frente al espejo, se detiene, pero es muy superficial su paso por ese espejo. Y hombres como yo que no tienen mucho que peinar, solamente ir a un cirujano estético para mejorar las cosas, pero el espejo está allí, demuestra lo que hay, es verdad. Pero dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, y ahí entra la ilustración, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Así que es muy ilustrativo, es alguien que se presenta frente al espejo, inmediatamente eso ya está fuera de su mente. Esa puede ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y realmente es un problema. Y es una disciplina correcta poder traer el sermón dominical. En nuestro caso, bueno, nuestra reunión es por la noche, pero casi todas las iglesias tienen su culto a la mañana y por lo tanto las familias almuerzan después. Y qué maravilloso es traer. Nosotros podríamos aplicarlo en la cena. Yo no sé cómo serán las cenas de algunos que se van a las 11 de la noche de aquí, se quedan charlando, pero vamos a suponer que tienen una cena o en el viaje mismo. Es bueno traer la palabra de Dios porque nuestra tendencia, ¿qué es? Olvidarnos. Un sermón más y no es como Dios quiere que recibamos la palabra de Dios. Pero es como nos pasa, es el autoengaño de creer que la vida cristiana se trata de sumar sermones. Eso realmente no es santificador. A mí me preocupo por mí mismo cuando yo escucho un sermón y alguien me pregunta, y lo digo con sinceridad, a las horas, ¿y qué tal el sermón? Y tengo que hacer un esfuerzo para saber de qué se trató el sermón. Me da vergüenza.
o al día siguiente y me preguntan, ¿de qué fue el sermón? Y si uno quiere caretear eso, puede decir, tremendo sermón. El tema es que si la pregunta es tipo Mirta Legrand, sí, pero ¿de qué habló? Ahí estamos en problemas. Oír y saber es solo la mitad del camino. Observen, versículo 25. Pero el que mira atentamente, ahí está, es el contraste de mirar superficialmente. El que mira atentamente a la ley perfecta, esa ley que no se equivoca, es ese espejo elocuente que nos dice exactamente cómo estamos. Es chocante, ¿no? Es chocante la palabra de Dios a veces. A veces la palabra de Dios nos confronta y nos muestra qué feo que somos. Como dice Indiecito, que jamás había visto un espejo y lo encontró medio roto ahí en el camino del bosque y lo levantó y se vio y dijo, ¡wow! Con razón te tiraron. Pero es así. Es así, el espejo de la palabra. La palabra de Dios es hermosa, ¿no? Amén. Pero la palabra de Dios es una espada y es un espejo. Nos atraviesa y nos confronta y nos muestra. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que reconocer que lo que nos están diciendo es verdad? Y nuestra primera inclinación es decir, no, está exagerando, está manipulando la verdad, pero finalmente el Espíritu de Dios, me pasa seguido con mi esposa, me está mirando ahora, pero cuando alguien que te ama, y a veces alguien que no te ama tanto, pero está diciendo la verdad, y bienvenida, no importa de dónde venga, y te dice algo que realmente te choca, ese es el espejo. Si lo que está diciendo es verdad, es un espejo, y es la palabra de Dios por medio de esa persona, es la perfecta ley, la ley de la libertad, es decir, lo que te está diciendo es para que seas libre. Dice, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. La idea de es no estos, sino el énfasis, esta persona será bienaventurado en lo que hace. Hay un énfasis precioso ahí. Esta es la clase de oidor que Dios quiere que yo sea. Es esa persona que sufre el trago amargo de lo que está viendo, pero persevera, permanece ahí. Permanece ahí. Toma el riesgo de ir hasta el final del camino. Está viendo que algo está mal, la perfecta ley le está mostrando sus pecados, pero ahí está permaneciendo frente a ese espejo para poder resolver con el Señor este asunto. Ese es un hacedor eficaz. Ese, dice Santiago, será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Simplemente aquí está adelantando lo que va a tratar en capítulo 3. En capítulo 3, todo un capítulo para hablar de nuestra lengua. Cuando digo nuestra lengua, es un capítulo para todos nosotros. La actitud que Dios quiere es la siguiente: mira atentamente en la perfecta ley. ¿Saben que es un gozo para los pastores ver a una congregación atenta a la predicación? Pero los pastores no sabemos lo que está pasando dentro de cada persona. Pero cuando los pastores observan que las personas cambian sus vidas, que los pastores y los hermanos en general observan cómo las personas van
aplicando la Biblia a sus vidas, a sus familias, a sus relaciones, a sus amistades, a sus trabajos, a todas las esferas de la vida. Eso es precioso. Eso es maravilloso. Es lo que Santiago está queriendo hacer, llevando a esta gente al compromiso de ser oidores, hacedores de la palabra de Dios. Personas que se plantan frente a la verdad, perseveran y se quedan ahí hasta que sean libres. Es decir, Dios, no me voy a ir hasta que me bendigas. No voy a soltar tu manto hasta que me bendigas. Dice, esa persona será bienaventurado en todo lo que hace. La mirada que menciona aquí es de alguien que se inclina, es el contraste de la persona superficial que pasa por el espejo fugazmente. Esto es todo al revés, es una persona que se inclina para observar atentamente. Qué ilustración, ¿no? Es el contraste, el oidor olvidadizo y el hombre que se agacha para observar. Es que no quiere perderse detalle. Esa es la ilustración, es la clase de actitud que Dios quiere hacia su palabra, no solo hacia las jugadas de Messi y la repetición de los goles de tu equipo favorito, que no queremos perder detalle, ¿no? Y lo comentamos, somos súper fanáticos para esas cosas. Pero esa misma atención y esa misma emoción es para los detalles de la palabra de Dios. Una promesa maravillosa, ¿no? Dice, este será bienaventurado en lo que hace. ¿A qué les recuerda este versículo? Este será bienaventurado en lo que hace. Salmo 1. Salmo 1. La vida cristiana no es tanto mirar a los demás, que es lo que estaba pasando probablemente aquí, tratar de cambiarlos, ganar discusiones, andar con un palo tratando de exhortar a todo el mundo, como policías dentro de la iglesia intentando a ver a quién exhorto hoy. Wow. ¿Hay que exhortar? Sí, hay que exhortar. Con la actitud correcta, con el corazón correcto y desde la camaradería de un pecador a un pecador. Nunca con una actitud de superioridad, que es lo que estaba pasando probablemente aquí. Ahora el versículo 27 es llamativo y difícil de comprender. Voy a intentar terminar ahí. Porque habla de la religión. Es una palabra que creo que hemos hablado con alguien, no recuerdo con quién, pero es una palabra que se está usando despectivamente en contra del cristianismo conservador. Y hay que rescatarla si se puede, porque no es una mala palabra. Si no, tendríamos que tirar los libros de Calvino. La religión pura y sin mácula no es un concepto negativo. Está hablando de la piedad externa, de lo que se puede observar. No conocemos los corazones, solo Dios, pero está hablando de lo que se puede observar. Dice, la religión pura y sin mácula, eso es lo que se observa, pero luego agrega, delante de nuestro Dios y Padre es esta. Es decir, delante de Dios y Padre, pero lo que nosotros podemos observar de una fe, de una piedad, vamos a decir, pura, real, genuina, es esta, dice. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo no quiero decir que Santiago usa indirectas o está hablando en términos con mensajes subliminales, pero ustedes saben que la palabra de Dios siempre, cuando dice algo, probablemente esté pasando algo. ¿Me siguen? Sobre todo los estudiantes del CCB. Entonces, podría ser que esta gente estaba enredada en discusiones
y estaban tratando airadamente de cambiar a los demás y estaban en este show de falsa piedad, pero en el cuadro de esta super piedad había huérfanos desatendidos y había viudas desatendidas y había gente hablando acaloradamente de cosas espirituales, pero con tremendas manchas en su propia vida de mundanalidad. Entonces, Santiago está sacando la espada una vez más, porque así es el estilo de Santiago, ¿eh? Toda la carta es así. Dice el escritor, o pone de manifiesto que ellos estaban enredados en estas cosas, cuando en la misma iglesia había una gran necesidad de amor práctico. De amor práctico. Los huérfanos y las viudas, las personas más vulnerables. Y agrega, guardarse sin mancha del mundo. Entonces, la sensibilidad por los necesitados y la santidad son evidencias externas de una vida piadosa genuina. Podríamos estar horas hablando de las profundidades, de los misterios de la teología y estar descuidando cosas tan fundamentales como personas necesitadas alrededor nuestro. Santiago no está, y esto es muy importante mencionarlo, porque hoy en día hay un descrédito, hay como una apatía hacia el estudio de las Escrituras, se menosprecia la teología. Bueno, Santiago no está desmereciendo la teología en pos de una vida práctica o pragmática, no está diciendo eso. No está diciendo, dejen la teología ahí y pónganse a servir, no está diciendo eso. Sino que está corrigiendo a esta congregación en sus pecados específicos. Finalmente, y uniendo todas las piezas antes de orar, el punto es cómo ser un oidor expositivo. Cuando hicimos el curso de membresía por primera vez, yo les prometí, y no me olvidé, conseguir un libro pequeño que un pastor amigo de otro país, en el curso de miembros, les regala a todos los nuevos miembros, y se llama Cómo ser un oidor expositivo. Me recordé ahora de dónde saqué el título de mi seminario. Y hablé con él y me dijo que no estaba en español, pero que se quería traducir. Pero es un libro muy especial para que los nuevos miembros entiendan cuál es la responsabilidad de un miembro frente a la palabra predicada cada domingo. Es muy buen libro, por lo que este pastor me comentó. Pequeño, gran libro. Así que, ¿cómo ser un oidor expositivo? Número 1, recuerdan, reciban la palabra de Dios con mansedumbre o humildad. Y en segundo lugar, sean hacedores ustedes mismos, no querer aplicar la Biblia a los demás, sino que cada uno debe desear aplicar la Biblia a uno mismo. Sed hacedores de la palabra. Tratar de aplicar la Biblia a otros con discusiones orgullosas, a Dios no le agrada. Lo que Dios quiere es que estemos atentos en aplicar la palabra de Dios a nuestras propias vidas. Intentar ser piadosos y llevarme mal con mis hermanos, tener manchas mundanas en mi carácter e insensibilidad por los necesitados dentro de la iglesia es inapropiado e inconsecuente con la fe cristiana. Eso es básicamente lo que Santiago está tratando y el Señor nos ayude a poder vivirlo en nuestra congregación. Vamos a orar, hermanos. Padre, hemos estado frente a la mesa del Señor. Hemos disfrutado espiritualmente de participar, siendo muchos, de un solo pan. Señor, hemos tenido comunión en Cristo. Hemos regresado al Calvario una vez más para pensar
en lo que nuestro Salvador sufrió por nosotros, para darnos el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias también ahora por tu palabra que hemos oído y realmente, Señor, nos identificamos más con el hombre que mira el espejo y se olvida. Pero quisiéramos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser aquel hombre que mira atentamente en la perfecta ley y se detiene y persevera y cambia. Quisiéramos, Padre, pedirte que nos ayudes a ser esa clase de oidores y hacedores de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.